buenos días a todos. Hoy es día 2 de diciembre de esta primera semana del tiempo del Adviento. Es jueves, por tanto, día eucarístico y sacerdotal. Día de incentivar en nosotros el amor a Cristo Eucaristía, el acercarnos a su presencia viva en el sagrario o en la exposición permanente, tener un trato no solo amigable, sino de mucho amor con el Señor, de gastar, entre comillas, tiempo, de estar delante de Él, aunque no sepamos nada que decir, aunque simplemente lleguemos donde el sagrario, como tantas veces he dicho, Señor, vengo a repostarme. Aquí vengo a descansar en ti, a contarte mis cuitas, mis problemas, mis inquietudes, y todo lo pongo en tus manos. Hacer ese rato de oración ante el sagrario. Nunca nos va a fortalecer tanto la oración como aquella que hacemos cerca del sagrario, valorando, dando gracias, amando al Señor verdaderamente. Y decimos también que es jueves sacerdotal porque es el día en que dedicamos especialmente a pedir por las vocaciones al sacerdocio. Pedir que al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, que haya jóvenes que escuchando la llamada del Señor quieran seguirle en el sacerdocio, que las familias cristianas valoren, incentiven, mimen, cuiden la vocación posible de alguno de sus hijos al sacerdocio, que la comunidad cristiana, la parroquia, lo valore y lo impulse, y por todos los que trabajan en los seminarios, cuidando la vocación sacerdotal, la delegación de vocaciones. Pedimos porque todos los sacerdotes seamos santos, y seamos sacerdotes según el corazón de Cristo. Seguimos en este tiempo del Adviento, activando, deseando, buscando que el Señor venga. En aquel tiempo, dice el texto del Evangelio de hoy, que es Mateo 7, 21, 24 al 27, cuando el texto del Evangelio comienza diciendo, en aquel tiempo, tú lee, en el día de hoy, Jesús me dijo a mi discípulo que quiero seguirle. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántas veces en la oración nos atamos a palabrerías? ¿Cuántas veces en la oración, si no digo esto y con esta fórmula y esta estampa y esta petición, en lugar de liberarnos, nos estamos atando, ¿no? Y el Señor siempre nos quiere libres. Por eso detestamos tanto esas oraciones que se llaman cadena de oración. Eso es un antitestimonio, ¿no? No las sigamos nunca, ni hagamos nunca. Otra cosa es que practiquemos el celebrar una novena, por ejemplo, ahora estamos en la novena de la Virgen Inmaculada, o que practiquemos una oración habitual, pidiendo por la santidad, la recuperación, la salud, pero nunca atarnos a esas cosas de rece usted aquí y lleve 40 copias a todas las parroquias y haga. El Señor nunca nos ató de esa manera. El Señor siempre nos dio libertad y el Espíritu del Señor es libertad, ¿no? Y dice el texto que no está la cosa en palabrerías y en hablar mucho, sino en escuchar, ¿no? Por eso dice el texto también, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre que edifica sobre roca. Y el que no escucha estas palabras mías, no las pone en práctica, se parece a aquel hombre tonto que edifica su casa sobre arena. ¿Sobre qué edifico yo mi vida? ¿A quién pongo en la base, en el fundamento de mi vida? ¿Tengo a Cristo?
¿Busco su voluntad diariamente? Le pregunto al Señor cada mañana, Señor, ¿qué quieres que haga? A raíz de esta palabra que comentamos, ¿qué quieres que haga en concreto? Hago lección divina de tal manera que leo, medito, rezo, lo vuelvo a meditar, lo vuelvo a llevar, me comprometo con algo en concreto en mi vida. La roca es Cristo, Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Mm? Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre será el Señor, ¿no? Construir sobre roca es, pues, construir sobre Cristo y no sobre nuestras tozudeces o rigideces mentales, sobre el sostenella y no enmendalla, que a veces podría caracterizar nuestro seguimiento, ¿no?, de Jesús. Es la persona de Jesús nuestro punto de referencia y quien nos mantiene firmes en medio de vientos, zozobras, indecisiones que podamos sufrir. Son iluminadoras en este sentido las palabras tan famosas y tan repetidas del Papa Benedicto XVI, que yo quiero enormemente, ¿no?, estas palabras, y a él también, evidentemente. Uno no se hace cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con una persona, mayúscula, o un acontecimiento que da un nuevo horizonte y con ello una orientación decisiva a toda nuestra vida. Si te has encontrado con Cristo, si Cristo realmente ha entrado en tu vida, en tu corazón, ahí hay un cambio. Por eso tantas veces lo decimos, que una persona, por ejemplo, que va a un cursillo de cristiandad, si realmente se ha metido en el cursillo, si se ha abierto a la gracia, no vuelve igual, de ninguna manera, vuelve transformada. Si una persona ha hecho ejercicio, si una persona tiene un convertirse diariamente con la palabra de Dios, con lo que reza, con la comunión, con la celebración de la Eucaristía, no puede volver a casa por el mismo camino como aquellos magos de Oriente, ¿no? Tiene que haber realmente una conversión y un edificar sobre roca. Esto es lo que la palabra de Dios nos regala en este día para que vayamos construyendo Adviento. Estas lecturas están escogidas especialmente, ¿no? Abre tu tienda al Señor, abre tu corazón, abre tu vida y deja a Dios que entre en ti, que haga Adviento, que haga esperanza. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de Santa Viviana. Santa Viviana fue una virgen y mártir romana que vivió en el siglo IV, en tiempos del emperador romano Juliano II el Apóstata, quien años después de la promulgación del Edicto de Milán por mano de Constantino, al ascender al poder renegó públicamente del cristianismo y se declaró pagano, de ahí el sobrenombre de el Apóstata. El periodo de Juliano II constituyó un revés para la expansión del cristianismo, por cuanto se intentó fortalecer la religión del imperio y se reinició la persecución. La vida de Santa Viviana está registrada en el Liber Pontificales, libro de los pontífices, donde se precisa que el Papa San Simplicio mandó edificar una basílica en Roma dedicada a ella, en la que reposan sus reliquias hasta hoy. Santa Viviana nació alrededor del año 347 en el ambiente sereno de una familia cristiana. Sus padres fueron el prefecto de Roma, Flaviano, y Dafrosa, una mujer noble romana, tenía además una hermana llamada Demetria. Con la llegada al poder de Juliano II en el año 361, Flaviano, ferviente cristiano, fue depuesto y en su lugar fue nombrado Aproniano, un pagano cercano al nuevo emperador. El padre de Viviana, forzado a retirarse de la vida pública, se dedicó entonces al cuidado de necesitados y perseguidos y ayudar a que los cristianos muertos mártires pudiesen tener siempre una sepultura decorosa, de acuerdo a la caridad cristiana. Cuando Aproniano se enteró de lo que estaba haciendo su predecesor, lo mandó a asesinar.
Muerto Flaviano, Dafrosa y sus 2 hijas se deshicieron de sus bienes y se retiraron a vivir en la clandestinidad, con la mayor modestia y en oración constante. Ellas sabían muy bien que los tiempos eran malos y debían estar preparadas para soportar la persecución. Pese al esfuerzo por permanecer oculta, la familia de Santa Viviana fue ubicada y obligada infructuosamente a renegar de su fe en Cristo. Por tal motivo, Aproniano mandó ejecutar primero a Dafrosa, quien murió decapitada el 6 de enero del 362. Entonces Aproniano intentó forzar la apostasía de Viviana y de Demetria, pero con otro método. Las encerró en una celda y les retiró todo alimento. Demetria murió de hambre antes de que pudiesen someterla a prueba más cruel. Viviana, que no corrió la misma suerte que su hermana, enfrentó al prefecto, quien, para debilitar su voluntad, no la mató en ese momento, sino que la confió a una alcahueta. Con el sinuoso intento fracasó Aproniano, ordenando que Viviana fuera atada a una columna y flagelada. Llena de llagas en todo el cuerpo, habiendo soportado dolores indecibles, Viviana entregó su alma a Dios en el altar del martirio por amor a la fe. Aunque los soldados echaron su cuerpo a los perros, unos cristianos lograron rescatarlo y lo sepultaron junto a las tumbas de sus padres y su hermana, muy cerca de la casa en la que vivió. Poco tiempo después, cuando la persecución se acabó, los cristianos hicieron del lugar un sitio de culto donde iban a rezar. Décadas más tarde, el Papa Simplicio ordenó la construcción de la actual basílica dedicada a la santa, ubicada sobre el monte Esquilino. Santa Viviana es patrona de epilépticos e intercesora frente al dolor físico, especialmente a los dolores de cabeza o cuando hay convulsiones. Pues os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Maránata, ven Señor Jesús. Os quiero.